Ahora que ya hemos hablado de la fisiopatología, estadísticas, formación de ateromas, vamos a hablar entonces de algunos conceptos que nos va a decir la guía con respecto al síndrome coronario agudo. Entonces, esos conceptos es, la OMS rige como síndrome coronario agudo es una situación emergente donde el individuo va a presentar signos y síntomas de isquemia cardíaca acompañado de cambios electrocardiográficos en conjunto con marcadores de necrosis cardíaco. Pero la OMS clasifica como infarto agudo de miocardio con tan solo dos, dos, eh, dos criterios anteriormente mencionados. Clínica de un paciente con dolor torácico de isquemia cardíaca y con cambios electrocardiográficos. Con dos ya hago una clasificación de un síndrome coronario agudo. Entonces hay que focalizar y caracterizar que ese dolor torácico sea de origen cardíaco. Esto no lo dicen la mayoría de las guías, pero eso es una recomendación que debe de englobarse para todo el personal de salud, y es el siguiente. Cuando ustedes estén en un servicio de atención médica, y ya sea usted médico, ya sea usted enfermero, ya sea usted auxiliar de enfermería, independientemente del servicio, si estoy en la atención o si yo estoy en la calle, por supuesto, yo puedo presentar, recuerde que es la principal causa de morbimortalidad en el mundo, y puedo encontrarme con un paciente que esté en la calle y estar presentando signos y síntomas de sintomatología de un síndrome coronario agudo, y que yo sea el primer respondiente para poder realizar una atención óptima. Toda persona mayor de 35 años que esté teniendo un dolor en el pecho de tipo opresivo, se va a catalogar como un infarto agudo de miocardio hasta que se demuestre lo contrario. Importante recordar, estos individuos tengo que prestarle la mayor atención. Debo realizar una historia clínica, una semiología del tórax, tomarle signos vitales. Si es preciso, se puede hacer 2 accesos periféricos en caso que requiera de administración de medicamentos de emergencia, pero mucho cuidado. Estos individuos conllevan a realizar paro cardíaco, ya sea fuera del hospital o en el mismo servicio de urgencias. Entonces son pacientes que se consideran inestables. Y todos esos pasos se pueden realizar en menos de 10 minutos. Y también debe de incluir la toma de un electrocardiograma junto con su debida interpretación en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos me están diciendo las guías tanto europeas como guías también americanas, para tener en cuenta todos sus protocolos. Este paciente no se debe de retrasar. Hay un comentario que se dice que un electrocardiograma no se le niega a nadie. Con un electrocardiograma me ayuda a mí a hacer una inferencia, saber si el individuo está crítico o no está crítico. Y es un examen que fácilmente lo puedo realizar en un servicio de urgencias. Entonces no hay excusa para realizar una atención adecuada. Ahora, vamos a hacer entonces un detalle de cómo focalizar un paciente con un dolor torácico de tipo cardíaco isquémico. La clínica es clara. Dolor torácico retroesternal de tipo opresivo, que se irradia al miembro superior izquierdo, también comprometiendo cuello y mandíbula. Ese es el dolor más característico de un síndrome coronario agudo.
Las guías ahora han sido muy claras con respecto a los detalles, es que el término atípico, dolores atípicos, se debe determinar el uso de ese concepto. Tenemos que caracterizar el dolor y buscar que sea cardíaco, posiblemente cardíaco y no cardíaco. No solamente es exclusivo, es que usted le tiene que doler el pecho y solamente el brazo izquierdo. También me puedo encontrar con situaciones diferentes, que sea un dolor opresivo irradiado a ambos miembros superiores, comprometiendo también base del cuello, zona submentoniana y zona mandibular. También hay situaciones que puedo tener en cuenta. Hay población especial, teniendo en cuenta que sean adultos mayores, mujeres en embarazo y paciente diabético. En los adultos mayores puede suceder situación de neuropatías por situaciones medicamentosas, que los nociceptores del dolor sean diferentes y no sean muy bien focalizados. En los pacientes diabéticos, por la neuropatía que se va a realizar, pierden los mecanismos de referencia de dolor y hace que su dolor no sea tan característico del dolor de una isquemia cardíaca. Y en las mujeres en embarazo, por los cambios, y recuerde que es población especial, que no debo dejar inmediatamente que se devuelva para la casa, debo dejarlos en observación. Estos pacientes hacen que lleguen a un servicio de urgencias y me dicen, doctor, solamente me duele la boca del estómago, solo me duele la boca del estómago. Y si yo no hago una inferencia de posiblemente esa epigastralgia o ese dolor no lo focalizo bien, no le presto la atención adecuada y yo no lo descarto, aunque sea con un electrocardiograma, el paciente hay casos donde los pacientes llegan con epigastralgia, tienen miles de factores de riesgo, obeso, hipertenso, diabético, antecedentes familiares de infarto de miocardio, y solamente son abordados para el manejo como una simple gastritis. Tomen sus antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, lo mando para la casa y después a las 3 horas llega el paciente traído por los familiares en paro cardiorrespiratorio. Entonces es importante tener en cuenta eso. También puedo tener un individuo que me llegue a un servicio de urgencia que me refiere a mí un dolor interescapular o un dolor en la espalda transfixiante que debo de focalizar con la historia clínica detallada. Entonces, la característica, el dolor, pero siempre recordar que el paciente debo de caracterizar el dolor para poder realizar esos detalles. La clasificación del dolor para el síndrome coronario agudo, para el dolor torácico, es sintomatología y clínica cardíaca, posiblemente cardíaco, posible no cardíaco, y las guías a partir del 2023 están enfatizando el desuso de la terminología atípica. Muy bien, una vez ya conozcamos acerca de la clasificación de dolor, tengan en cuenta que también hay signos y síntomas que pueden acompañar, aparte del dolor torácico que llega el paciente al servicio de urgencias. Estos puede ir acompañado con disnea, dificultad para respirar, fatiga, lipotimia, un síncope. El paciente puede ingresar también diaporético, palidez, taquicardia y náuseas, episodios eméticos.